Apreciado estudiante, les deseo un saludo muy especial. Bienvenido a esta tutoría sobre la función lineal. Mi nombre es Fernando C. Betancourt Cortés, soy tutor, ingeniero industrial y magíster en el área de ingeniería. Tengo mucho interés en investigación en lo que tiene que ver en modelos matemáticos aplicados a la optimización de procesos tanto logísticos como de producción. Me desempeño como docente en el área de básicos, cursos de cálculo diferencial y cálculo integral. En esta tutoría vamos a desarrollar las funciones lineales, la identificación de los elementos, la gráfica de la función lineal, obtener ecuaciones a partir de dos puntos, de un punto y una pendiente, líneas rectas, paralelas y perpendiculares. Espero que este espacio sea de su agrado y que le brinde las herramientas para el dominio de esta importante función. Bienvenido. En la tabla de contenido vamos a abordar, primero que todo, pues la bienvenida como ustedes al curso, el propósito, los saberes previos, el desarrollo como tal del tema, el contenido de la tutoría, el proceso de evaluación, las conclusiones, los referentes bibliográficos. Entonces, en primer lugar tenemos el propósito. Particularmente tenemos los siguientes objetivos a desarrollar con esta tutoría. Primero es lograr reconocer una función lineal, cómo es la gráfica de dicha función, cómo poder identificar cuándo esa función es creciente o es decreciente, comprender el significado de elementos importantes como la pendiente y el intersecto con el eje de las Y o con el eje de las ordenadas, calcular la ecuación de una línea recta a partir de dos puntos, de un punto y una pendiente, identificar líneas rectas paralelas y líneas rectas perpendiculares. Entonces tenemos planteados esos 5 objetivos. Para la identificación de los saberes previos se proponen 2 actividades, una sopa de letras con los elementos importantes de este tipo de función y conocimientos previos, un text. Con la sopa de letras, la idea es encontrar esos 8 elementos, perpendicular, independiente, que es la variable en este caso X, dependiente, que es la variable Y, el intersecto, que son los cortes, en este caso con el eje Y, que es el que nos interesa bastante, la pendiente, cuando una función es creciente, recta paralela y la línea recta. Por ejemplo, aquí podemos encontrar paralela. Entonces la idea es que juguemos un ratico y identifiquemos esos elementos importantes que forman parte de la función lineal. Una segunda actividad de identificación de conocimientos previos tiene con el desarrollo de un test de 8 preguntas. Por ejemplo, en este caso, indique cuáles de las siguientes funciones son crecientes. Entonces, como veremos más adelante, las funciones crecientes son las que tienen pendiente mayor o igual a 0. Entonces, la idea es que seleccionemos aquellas que son funciones crecientes. Y la idea es desarrollar los 8 puntos propuestos. Entonces, con más tiempito, ustedes van a desarrollar eso y muy juiciosamente, pues la idea es identificar en el momento actual cómo estamos frente a los conocimientos de la función lineal y qué saberes tenemos. Para el desarrollo de la actividad, pues vamos a trabajar utilizando una presentación que es desarrollada en la herramienta Canva. Entonces, simplemente en este caso, tenemos un enlace. Entonces, lo primero es hablar de relaciones y funciones. Antes de hablar de la función lineal, tenemos que hablar qué es una función, qué es una relación. Entonces, inicialmente una relación. Entonces, tenemos 2 conjuntos. El conjunto formado por A, que tiene los elementos x1, x2, x3, x4, y el conjunto que llamamos B, y está formado por los elementos y1, y2 hasta y4. Entonces, como podemos ver, a x1 le estamos asignando 2 elementos del conjunto B, estamos asignándole y1 y y2, a x2 2 elementos del conjunto B, y1 y y2, a x3 solo 1 y a x4 solo 1. Entonces, básicamente una relación es la asignación entre 2 conjuntos, regla de correspondencia entre 2 conjuntos. ¿Cuándo podemos identificar entonces una función? Que es algo muy importante, una función. ¿Qué es lo que vamos a trabajar nosotros? Es cuando la asignación se hace de tal forma de que a cada elemento del conjunto A solo le corresponde un único elemento del conjunto B. Entonces, en el ejemplo podemos ver que a x1 le asignamos y2, a x2 y1, a x3 se le asignó en este caso y3 y a x4 le hemos asignado y4. Entonces, solo se le asignó
a cada elemento del conjunto A un solo elemento del conjunto B. Eso es una función. Si tuviéramos el caso de que, por ejemplo, x1 le asignáramos dos elementos, por ejemplo, y1 y y2, ya no sería función, ya sería una relación. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? Cuándo es función y cuándo es relación. Ahora sí, con esto ya podemos hablar de funciones. En este caso, el caso particular, la tutoría de la función lineal. Entonces la función lineal recibe el nombre de lineal porque su gráfica en el plano cartesiano es una línea recta, como podemos ver en las dos gráficas que tenemos allí representadas. También la función lineal tiene una forma general que es y igual a mx más b. La m representa la pendiente, b es el corte con el eje y se llama función lineal porque el grado de la función es 1. Si nosotros vemos la variable x, que la variable x en ese caso es la variable independiente, el exponente que tiene es 1. No está el exponente, o sea, aquí como podemos ver no está el exponente, pero nosotros de álgebra sabemos que si el exponente no lo se pone, es un exponente 1. Ese 1 no se pone, pero debemos saber que allí lleva un 1. Caso diferente cuando está un exponente 2 o 3, que el exponente sí debe aparecer allí. Entonces el exponente es 1, entonces es una función de grado 1. Muy bien. Bueno, entonces aquí hay algo muy importante y en la parte anterior es que la pendiente representa o me permite identificar cuándo es una función es creciente o cuándo la función es decreciente. En este caso, vamos a trabajar con esta línea recta roja que tenemos graficada en ese plano cartesiano y hemos identificado dos puntos cualquiera. El punto 1, por ejemplo, el punto que tiene coordenadas 1,1. Recuerde que las coordenadas son pares ordenados. Son ordenados porque el primer elemento corresponde a la variable x y siempre el segundo elemento de la parejita corresponde a la variable y. Entonces, por ejemplo, el punto 1 tiene coordenadas en x1 y en y1. El punto 2 tiene coordenadas en x2 y en y4. Entonces, como podemos ver, entre los dos puntos, entre el punto 1 y el punto 2, x pasó de 1 a 2. Es decir, que el cambio en x fue una unidad. Mientras que la coordenada en y pasó de 1 a 4. Entonces, entre 1 y 4 hay una diferencia de 3. Es decir, que hubo un incremento de 3. Entonces, miren lo que está pasando. X aumentó una unidad y y incrementó 3 unidades. Entonces, la pendiente es el cambio en y sobre el cambio en x. Entonces, podemos decir que como el cambio en y fue 3 y el cambio en x fue 1, pues la pendiente es 3. Entonces, básicamente, ¿qué representa una pendiente? Una pendiente representa el cambio que ocurre en y cuando x cambia en una unidad. Ahora, ¿cómo lo podemos obtener también? No necesariamente con la gráfica, sino también con los puntos. Pues haciendo la resta. y2 menos y1, entonces simplemente la coordenada 4 menos 1, que son las coordenadas en y, me da 3. Y en x 2 menos 1 me da 1. Entonces simplemente decimos 4 menos 1 sobre 2 menos 1. Entonces nos daría 3. Entonces tenemos la pendiente 3. Ahora, en la gráfica de la ecuación, en la gráfica de esa función, nosotros vemos que ahí resaltado en un círculo verde está el menos 2. En ese punto en particular, observamos algo muy importante y es que la línea roja toca el punto exactamente, ese eje Y lo toca exactamente en ese punto menos 2. Eso es el intersecto, es la intersección con el eje Y, es el corte donde la línea cruza ese eje y ese es el menos 2. Entonces, como la línea recta tiene la ecuación general y igual a mx más b, y ya sabemos que m es la pendiente y nos dio 3, entonces nosotros podemos reemplazar el m por el 3 y b es el intersecto y nos dio menos 2, entonces ya sabemos que b es menos 2, o sea que la ecuación de esa línea recta es 3x menos 2, y igual a 3x menos 2. Ahora, muy importante, cuando nosotros reemplazamos y le damos valores a la x para obtener el valor en y, observamos que, por ejemplo, cuando x vale 0, asignamos a x el valor de 0, entonces reemplazamos 3 por 0, menos 2. 3 por 0 es 0, menos 2 daría menos 2.
Cuando a x le asignamos 1, 3 por 1, 3, menos 2 da 1. Cuando a x le asignamos 2, 3 por 2 da 6, menos 2 es 4. Entonces simplemente con la ecuación podemos darle valores a la x y obtener la coordenada correspondiente de la variable dependiente y. Y por eso se llama variable dependiente, porque y depende del valor que se le asigne a la variable x. Bueno, aquí tenemos algo muy importante y es lo siguiente. Si usted observa, cuando teníamos x0, y valía menos 2. Cuando aumentamos x a 1, y pasa de menos 2 a 1, es decir, que y también incrementó. Ya sabemos que incrementó en 3 unidades, que es la pendiente. Cuando pasó x de 1 a 2, y pasó de 1 a 4. Mire que aumentó en 3 unidades. Entonces aquí hay algo muy importante, que x está aumentando y y también está aumentando. ¿Y cuánto está aumentando y? En 3. Y de los 3 que lo que está demostrando es la pendiente. Ese 3 me lo está indicando la pendiente. Entonces x aumenta y y aumenta. Eso es una función creciente. Cuando la variable es x aumenta y la variable y aumenta, es una función creciente. Entonces, no necesariamente hacer esa tabla de valores. Mire que con la pendiente positiva ya nos damos cuenta de que la función es creciente. Entonces, ¿qué representaría en ese caso una pendiente negativa? Que cuando x aumenta en una unidad, y disminuye, ¿cierto? Y disminuye en la cantidad que nos diga esa pendiente negativa. Entonces, como x aumenta y y disminuye, sería una función decreciente. Entonces, solo basta con conocer la pendiente y saber si es mayor que 0, que es creciente, y si es menor que 0, que es decreciente. Entonces, eso es algo muy importante y tenerlo muy presente. Bueno, para determinar si queda claro los conceptos, aquí tenemos, por ejemplo, y igual a menos 5x más 6. Primero vemos el exponente de la x, es 1, no está, pero sabemos que es un 1. Menos 5 multiplica x, entonces menos 5 es la pendiente. Es una función decreciente, porque la pendiente es negativa. Significa que cuando x aumenta una unidad, y disminuye en 5 unidades. Y el intersecto es 6, que es el corte con el eje y. La siguiente ecuación es 3x más 5, la pendiente. Es una función lineal, el exponente es 1. El 3 multiplica la x, es un valor positivo, esa es la pendiente, el que multiplica la x, y por lo tanto es una función creciente. El intersecto corte con el eje y es 5. La tercera ecuación, que es y igual a 3x al lado al menos 1, es una ecuación cuadrática, es una función que representa una parábola, no es una función lineal. El exponente no es 1, ahí vemos que sí tiene un exponente y sería el exponente 2. Entonces no es una función lineal. Bien. Se propone también, para consolidar esos aprendizajes y para consolidar esos conceptos que hemos trabajado hasta el momento, visitemos el siguiente recurso. Es un recurso interactivo que nos permite hacer simulaciones. Entonces, por ejemplo, mire que cuando la línea es horizontal, la pendiente es 0, porque también la pendiente representa el grado de inclinación de esa línea recta. Entonces, una línea horizontal no tiene ninguna inclinación, pero a medida que vamos inclinándola, mire que la pendiente de esa línea comienza a aumentar. Aquí tenemos la pendiente 1/8, y si comenzamos a inclinarla más, mire que la pendiente comienza a aumentar. Entonces, ese es el concepto también de la pendiente, mide el grado de inclinación de la línea. Los invito de manera muy atenta a explorar los demás recursos, ¿sí? Los demás recursos que tenemos y que se han relacionado. Esos recursos le permiten interactuar, simular y afianzar más esos conceptos y dominar aún más esta función lineal. Bien, también he desarrollado 4 videos explicativos donde les enseño cómo graficar la función lineal, cómo obtener la ecuación de la línea recta que pasa por 2 puntos, cómo graficar rectas paralelas y cómo identificar la ecuación de una recta paralela y también de rectas perpendiculares. Entonces, quedan muy invitados a revisar estos videos
de explicación que nos van a enseñar las diferentes técnicas y procedimientos para abordar los diferentes problemas de la función lineal. Se propone también en la tutoría desarrollar esta actividad colaborativa que consiste en lo siguiente. Primero, visualizar los videos, es muy importante. Cada estudiante va a identificar y publicar en el foro, va a consultar 2 aplicaciones de la función lineal, describiendo el significado de la variable independiente, en ese caso la variable independiente es la variable x, qué representa la variable, en este caso la variable dependiente y, qué concepto o qué significa en ese contexto la pendiente y el intersecto con el eje de la y, con el eje y. Y eso se va a publicar en el foro. Una vez en el grupo de trabajo colaborativo ya tengamos las participaciones de los integrantes en el foro, vamos a reflexionar en grupo y seleccionar 2 aplicaciones de la función lineal, pero en la vida diaria. Y debemos comunicar esa lección de grupo en el foro. Ahora, para cada aplicación de la vida diaria seleccionada vamos a desarrollar 2 ejemplos, ¿sí? Vamos a desarrollar 2 ejemplos en donde vamos a resolverlos. O sea, primero los vamos a crear, no vamos a copiar ejemplos, sino que los vamos a crear, ejemplos aplicados a la vida diaria, y vamos a representar claramente qué son las variables, cuáles son la variable x, qué es la variable y, qué es la variable y, qué significa la pendiente, qué significa el intersecto, si esa función es creciente, si esa función es decreciente, y lo vamos a resolver utilizando los procedimientos adquiridos en la tutoría y en los videos propuestos, ¿sí? En los videos que hemos planteado. Finalmente, pues relacionar las fuentes consultadas empleando la norma ZAPA. Esto lo vamos a presentar en un documento que debe contener, por supuesto, la portada, introducción y el desarrollo de los 5 puntos solicitados con la respectiva evidencia. Eso sería el trabajo colaborativo. Una vez terminemos el trabajo colaborativo, ya tenemos, digamos, ya tenemos un dominio de la función lineal, de los elementos, de sus gráficas, ya tenemos, se supone que ya hemos alcanzado los objetivos y por esa razón se propone ya después realizar una actividad individual de evaluación, ¿sí? Para realmente validar ese dominio de esos conceptos. La evaluación la encontramos acá en esta pestaña. Esta evaluación tiene un tiempo para desarrollarse de 30 minutos, son 5 puntos en los cuales vamos a trabajar y vamos a resolver problemas de aplicación. Entonces, por ejemplo, en este caso, determine cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a una línea recta paralela a la presentada en la gráfica. Aquí la gráfica, como podemos ver, no se puede visualizar, pero si nosotros le damos clic sobre ella, ya nos aparece una imagen mucho más visible, mucho más grande, entonces ya podemos ver los elementos de esta línea recta para poder responder la pregunta e identificar cuál sería la línea recta paralela. Para eso, pues obviamente tuvimos que haber desarrollado las actividades anteriores y haber visto los videos. Y así sucesivamente con los demás puntos que se proponen en la evaluación. Como conclusiones, básicamente es muy importante y la función lineal es de suma importancia para comprender y desarrollar otros modelos que nos permiten modelar, simular y predecir el comportamiento. Es una función que tiene mucha aplicación en la naturaleza, en la vida diaria, en procesos económicos, procesos físicos, procesos sociales, en robótica, en la realización de gráficas para computadora, en la parte financiera y por supuesto en un campo de aplicación que me interesa muchísimo, que es la optimización lineal. Esa función, de nuevo, esa función es el punto de partida para la comprensión y desarrollo de otros modelos, sienta las bases. Si dominamos esta función nos va a ser mucho más fácil identificar los elementos de otros modelos y otros tipos de funciones. Se aplica en muchísimas situaciones de nuestra vida real y es muy necesario conocerla, saber resolver y saber interpretar problemas relacionados con este tipo de función. Un concepto que es muy importante es la pendiente como razón de cambio. Nosotros hemos hablado que la pendiente mide el cambio que se produce en Y cuando X cambia una unidad. Ese concepto es muy importante en el cálculo y se asocia mucho al concepto de la derivada, que es una tasa de cambio. Entonces tiene cierta relación allí. Entonces
Por eso en particular hacer mucho énfasis en este concepto de tasa de cambio y en este caso de pendiente. Recuerden, más adelante en cálculo van a ver que la derivada es la pendiente de la recta tangente cuando el cambio en X, o cuando el cambio en X tiende a cero, cuando el cambio en X es muy pequeño. Y también en este caso, pues en el tema de la función lineal, pues nos permite también identificar si la función es creciente o decreciente, y también nos permite determinar el grado de inclinación de la línea recta en este caso. Referentes, aquí presento algunos de los elementos que fueron consultados para el desarrollo de estos recursos. Para finalizar, agradecer por su participación en esta tutoría, decirles que mis datos de contacto, que estoy abierto pues a resolver cualquier inquietud, y muy agradecido. La idea es que esta herramienta en general se convierta en un recurso de consulta y de aprendizaje pues, de esta importante función. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Hasta luego.